Bueno, aquí estamos de vuelta y con un tema demasiado importante, diría yo. Nos acompaña la doctora Jaina Mateo, quien es gastroenteróloga. Y bueno, el tema que trataremos es el cáncer de colon. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Todo bien, agradecida por la invitación. Nosotros más que agradecidos porque usted esté aquí con nosotros, pero también estamos muy agradecidos de nuestros oyentes que están ahí en sintonía. Hay uno en específico, Esther Moreta, que nos sintoniza desde Florida. Así que muchísimas gracias, Esther, y a todos los demás que están ahí escuchándonos. Pero bueno, doctora, ahora sí, sin más preámbulos, ¿qué es el cáncer de colon? Bueno, vamos a empezar hablando. El cáncer de colon estuvo todo el mes de marzo muy en boga, ya que marzo es el mes azul, es el mes de la concientización del cáncer de colon, y el día de ayer, 31 de marzo, fue el día de la prevención de cáncer de colon. El cáncer de colon, como su nombre lo dice, es un tumor, es un cáncer que se aloja en el colon, que es la parte final del aparato digestivo. Es un cáncer muy prevalente, es muy frecuente, pero hay que decir que es un cáncer tratable, prevenible. Lástima que cuando venimos a diagnosticarlo ya estamos en estadio avanzado. Doctora, ¿y cuáles manifestaciones tiene el cáncer de colon que uno pudiera bien identificarlo? Porque entiendo que muchas veces puede confundirse con una hemorroide. Sí, el problema con el cáncer de colon es que no da síntomas, al menos en estadio precoz, que es donde deberíamos de diagnosticarlo. Ya cuando viene a presentar síntomas es porque estamos en estadio avanzado. Puede aparecer rectorragia, que es el sangrado en las heces, puede aparecer dolor abdominal, anemia sin patología conocida, puede haber constipación o estreñimiento, pérdida de peso sin causa aparente. Son muchos los síntomas que produce el cáncer de colon. Precisamente, doctora, leíamos ayer, como hablaba con relación al mes azul. El mes azul. Correcto, que más de 1,400 casos de cáncer de colon anualmente. Bueno, según la Sociedad Americana de Gastroenterología y Americana contra el Cáncer, 1.8 millones de casos anuales. Exacto, pero en la República Dominicana específicamente. Acá sí. Exacto, y que la mayoría es con personas, el 98% sobre los 50 años. Sobre los 50 años. ¿Por qué? Ha influido mucho el estilo de vida. Anteriormente el cáncer aparecía a partir de los 60, 65 años, pero estamos claros que ha cambiado mucho el estilo de vida, la mala alimentación, no nos controlamos, nos chequeamos, y por eso el cáncer ha disminuido la edad. De hecho, el día de ayer hizo una colonoscopia una paciente de 45 años con un cáncer en el recto, que es la parte final del colon. Es muy frecuente. Este año he diagnosticado muchos cánceres en pacientes de 35, de 22 años. Por eso hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo. Siempre le digo a los pacientes que el cuerpo habla. El cuerpo te dice cuando algo está mal, pero nunca le hacemos caso, y cuando venimos a actuar ya hay poca cosa que podemos hacer. Y Denisa conversaba con relación a los síntomas, lo que yo puedo sentir, si es un dolor de estómago, si comí una comida que me cayó mal, o un tipo de comida en específico como el picante. ¿Qué desemboca a llegar a tener esta enfermedad? Y por esa misma línea, ¿cómo se puede prevenir o reducir la probabilidad de contraerlo? Muy bueno, claro, por eso estamos acá, para enseñarle a las personas, para todos los que nos escuchan, cómo prevenir esta enfermedad, porque como lo dije al principio, en el 80% de los casos es prevenible. ¿Qué debemos evitar? Las grasas saturadas, debemos evitar el estreñimiento, debemos de consumir más frutas y vegetales. Y fibras. Cereales, claro, que contienen fibra, porque está descrito el estreñimiento como una de las principales causas de cáncer de colon debido a un estado proinflamatorio que produce el estreñimiento en el colon. También debemos evitar el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, evitar el sobrepeso y la obesidad, que es la enfermedad del siglo, como digo yo, que provoca no solo cáncer de colon, produce diabetes, hipertensión, muchas otras patologías. También, si tenemos antecedentes familiares de cáncer, debemos acudir más rápido al gastroenterólogo, sobre todo si en su familia hubo un diagnóstico después de los 45 años. Debemos acudir más rápido todavía al gastroenterólogo para hacernos el chequeo. Independientemente de que sea un cáncer en cualquier otra parte del cuerpo, no necesariamente tiene que ser de colon. Ya tiene el gen.
y ya eso predispone a la aparición de cáncer. O sea que es algo genético. Exactamente, está descrito una causa genética. Bueno, ustedes que nos escuchan, es tiempo de que se sumen a esta conversación con la doctora Jayna Mateo, gastroenteróloga, a través de nuestros contactos. Adelante, Joel. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, retornamos a esta interesante conversación con la doctora Jayna Mateo y sobre el cáncer de colon. Aquí de inmediato tenemos el primer contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes. Le habla Manuel Tavera desde Santo Domingo. Adelante con su inquietud a la doctora. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por poner a disposición este magnífico programa. Gracias. Yo soy paciente de la doctora Mateo, mi familia y yo, tanto mi esposa como mi madre, y gracias a ella, pues hemos tenido un excelente resultado de lo que es una gastritis. Una pregunta para la doctora: después de un paciente realizarse una colonoscopía, ¿qué tiempo debe de esperar para realizarse un segundo procedimiento? Muy buena pregunta. Si en la primera colonoscopía no conseguimos ninguna patología, no conseguimos pólipos, hay que decir que los pólipos son precursores de cáncer de colon, por eso es importante hacerse el chequeo, hacerse la colonoscopía, y si conseguimos pólipos, que existen dos tipos de pólipos, que son los pólipos hiperplásicos y los pólipos adenomatosos, que son los precancerígenos, entonces el paciente, si diagnosticamos de pólipos adenomatosos, debería hacerse un control al año. Los primeros 5 años hasta que ya no consigamos pólipos. Pero mientras estemos consiguiendo pólipos adenomatosos, hay que hacerse un control más estricto. Tenemos otro contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Se cayó. Doctora, siempre nosotros pensamos que cocinar bien los alimentos nos ayuda, pero estoy mirando que cuando tú haces una carne súper procesada, carne en la parrilla, me imagino que también los microondas, los air fryer, eso puede ser problemático para... puede ayudarte a desarrollar el cáncer de colon. Porque las carnes rojas, sobre todo aquellas que llevamos a la parrilla, como comentas, contienen una sustancia que es la nitrosamina, que esa es precursora de cáncer, predictora de cáncer de colon. Por eso hay que evitar en la mayoría de lo posible, evitar las carnes rojas. Las carnes rojas. Y bueno, el cáncer de colon, ¿qué tan alta es la tasa de mortalidad? O sea, las personas que tienen este cáncer son prones a fallecer. Sí, porque cuando lo diagnosticamos, la mayoría de los casos en estadio avanzado ya han hecho metástasis a otros órganos como el hígado, el cerebro, pulmón. Entonces son pacientes que fallecen en la mayoría de los casos. Por eso siempre hay que prevenir. Ante la mayor síntoma, acuda. Nosotros siempre... hay personas que tomamos a principio de año o casi a final de año para hacernos nuestros estudios, vamos a diferentes médicos, si somos mujeres ginecólogos, etcétera. Pero nunca recordamos ir al gastro, porque si sentimos una molestia en el estómago, nos tomamos una de esos que terminan en sol, exacto. Y nos mejoramos. Entonces, esas indicaciones que tiene usted para las personas que vayan al gastro, independientemente no se sientan nada, y si es necesario u obligatorio enviar el gastro a esa persona a hacerle una colonoscopía para hacer una exploración. Es así. De hecho, en Japón, eso está como así como vamos al ginecólogo, como comentas, a hacernos Papá Nicolau, el hombre acude al urólogo. Allá las personas tienen por norma, por regla, ir al gastroenterólogo a hacerse sus estudios. Pasa que aquí en este país todavía no está contemplado, aparte que... Bueno, no voy a meter en ese tema de los seguros. Algunos seguros usted tiene que justificarle la indicación del paciente para hacerse el estudio. Y también eso también limita un poco que se realice. Doctora, usted hace unos minutos habló de que una de las enfermedades, de las causas que están vinculadas a la enfermedad del cáncer de colon es la obesidad. Entonces me generó mucha curiosidad.
¿En ¿Te hizo ruido? qué? Sí, me hizo ruido. ¿En ¿Por qué? qué se vincula? Porque uno dice, yo estoy gordito, tengo una cuanta libra de más, pero llegar a la obesidad, afectarme con cáncer de colon. Por un mecanismo proinflamatorio. La diabetes, la obesidad, el aumento de sobrepeso, todo eso produce un estado proinflamatorio. De hecho, si estás obeso porque consume mucho azúcar, consume muchas carnes, consume mucha fritura, muchas harinas, entonces aumenta más la inflamación y por ende el riesgo de padecer cáncer de colon. ¿Y cómo se trata ese tipo de cáncer? ¿A través de una cirugía, medicamentos? Excelente. ¿Y es posible tratarlo al 100%, o sea, curarlo al 100%? Sí, lo Esa diagnosticamos. contesta, doctora Yaina, será después de esta pregunta de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Llena. Buenas tardes, Juana Álvarez, del Distrito Nacional. Yo estoy muy contenta con este tema y la capacidad que tiene la doctora con temas, creo que está bien actualizada. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿De qué manera podría ayudar la medicina familiar, médicos de familia, a la prevención del cáncer de colon? Por ejemplo, en países europeos como en Italia, a los residentes o ciudadanos, no sé, le mandan una comunicación constante al hombre para hacerse el examen de mama después de los 50, la mujer constantemente después de los 40 el Papa Nicolau, y también el tema de la sangre oculta a nivel general después de una cierta edad. Entonces, es de manera preventiva. Me gustaría que ella me diga qué tan avanzados estamos nosotros con el tema de la medicina familiar y si eso podría ayudar a la prevención del cáncer de colon. Gracias. Okay. Bueno, aquí se han creado programas, todavía estamos muy atrás con el continente europeo, con el continente asiático y todo eso por allá, pero la medicina familiar debería ser primordial, porque el médico de familia es el que está allí en contacto con cada persona para prescribirle los estudios que necesita. Yo siempre digo, los médicos debemos prevenir, no tratar enfermedades, sino siempre prevenir y enseñar a la población a cómo prevenir. Tenemos otro contacto. Buenas Así es. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos Tengo habla? dos preguntas. Resulta, mi abuela murió de cáncer de colon, o sea que ya yo tengo una parte hereditaria. Entonces, tengo una confusión porque me dijeron que la colonoscopia es recomendable a partir de los 40. Yo tengo 36 años. Y la última pregunta es, yo tengo un primo que es mayor que yo y en la última colonoscopia le salieron unos pólipos. Si es recomendable extraer y qué tanto recidiva. ¿Y qué tanto? Recidiva. Okay. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, si su abuela, hay que ver a qué edad le diagnosticaron el cáncer de colon. Si lo diagnosticaron a los 50 años, el familiar más cercano debe hacérselo a los 40, 10 años antes del diagnóstico del familiar. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y en cuanto a los pólipos, siempre que consigamos pólipos en una colonoscopia hay que sacarlos. No se pueden dejar allí. Doctora, me hace ruido esta parte de que usted dice que una persona, o sea, si a la paciente le diagnosticaron a los 50, a mí 10 años antes, ¿qué factor hay entre esos 10 años? Porque puede Prevención. aparecer, exactamente, aparte de la prevención, está descrito que puede aparecer antes en el familiar más cercano, en el más cercano, no hay que mi abuela lo tuvo, O sea, cuando se habla del más cercano, por ejemplo, si mi abuela, mi papá. papá y mamá. Perfecto. Son los familiares más cercanos de ella. Claro, no quiere decir que los nietos no puedan contraer la enfermedad, por eso hay que prevenir. Si su familiar hay antecedentes familiares de cáncer, acuda, revísese, no solo del colon, sino de todas otras partes del cuerpo. Juliana le había hecho una consulta a la doctora antes de las llamadas, Sí. y se la puede reiterar. ¿De qué tan probable Sobre el tratamiento. Sobre el tratamiento, el tratamiento, exacto. Si es a través de una cirugía, medicamentos y si se puede curar al 100%. Sí, si lo conseguimos en estadio precoz, que no hay metástasis, no hay invasión a otros órganos y dependiendo de la parte del colon que esté, se puede operar y luego se ve el paciente a quimio o radioterapia. Pero ya cuando está en estadio avanzado, que es donde no queremos que la población llegue, ya ahí es tratamiento paliativo. Hubo una conversación con una de las oyentes que hablaba de su familia o alguien en Italia que le envían para que se vayan a hacer los estudios. Hablábamos de la medicina familiar, pero es algo como es un choque entre pacientes también. Sí. Podría ser porque
cuando se hablaba de la medicina familiar, la gente dice, no, pero yo quiero ir a mi médico especialista antes, pero es mejor tener alguien que te prevenga. Te prevenga, claro. Exactamente. Entonces, debemos trabajar por eso, para darle la importancia y darle la primacía a los médicos familiares. Sí, porque claro. así nosotros no tendríamos que consultar a veces a tientas, sino llegar a un diagnóstico ya realmente, bueno, y no llegar al diagnóstico. Tratar de no llegar al diagnóstico. Tratar de no llegar, con la medicina familiar. exactamente, sobre todo con la prevención. Doctora, cuando empezamos a investigar sobre el tema, nos llamó mucho la curiosidad de que quien trate un cáncer de colon sea un gastroenterólogo, porque para nadie es un secreto que cuando se habla de cáncer siempre se asocia un poco a lo que es el oncólogo. El oncólogo. Entonces, ¿por qué en el caso del gastroenterólogo, sé que manejan lo que es el tema de los intestinos y me imagino que el vínculo viene por ahí? Sí. Pero ¿por qué directamente ustedes tratar este tipo de cáncer? En realidad no lo tratamos. Cuando lo diagnosticamos lo trata el oncólogo. Perfecto. Y en su defecto también el cirujano si el paciente es candidato a cirugía. Nosotros sí, como gastroenterólogo, endoscopista, porque tiene que ser un gastroenterólogo endoscopista que realice el procedimiento. Nosotros sí somos los que estamos capacitados para ver el paciente, prepararlo, hacerle la colonoscopía, tomarle biopsia y luego ya el patólogo dirá si es un cáncer o no. Bueno, tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, habla Primitiva de la hermana. Un abrazo para Primitiva, esa gracias. Igual para usted. Un abrazo para mi niña bella y la doctora. Gracias. Y el pueblo dominicano. Bueno, doctora, gracias por su tiempo, porque verdaderamente que es muy valioso para usted darnos. Doctora, en una hacerme una endoscopía porque un amigo mío tuvo problemas porque él tenía familiares, se le había muerto su mamá de cáncer y creo que una hermana, no, su mamá no, que Dios se libre, una hermana creo que fue. Entonces él se hizo sus estudios y rápido tuvo que irse a Estados Unidos a hacerse, estudio más profundo y lo operaron. Ya está va para la segunda fase que lo van a entubar, o sea, lo van a conectar, como se dice. Entonces, me gustaría saber si una persona que tiene familiares con ese problema tiene que preocuparse más a tiempo por hacerse sus estudios preventivo. Aparte de eso, la gente que ven señales y se quedan callados porque le da vergüenza. Uh-huh. Y para terminar con la parte mía, que yo le dije, bueno, mire doctor, o escuche, yo tuve que parar los estudios porque yo gasté dinero y me mandaban aquí, me mandaban allí. Mire doctora, los doctores me cansaron y yo no me hice nada. Gracias a Dios era algo preventivo porque yo no me siento nada que pueda darme, miedo. Un abrazo. Gracias. Sí, claro, no solo el cáncer de colon hay que prevenirlo, también el cáncer de estómago, todos los tipos de cáncer en el cuerpo. Si en su familia hay antecedentes, usted debe de acudir para que le hagan sus chequeos. ¿Y qué mensaje usted podría decirle a las personas? Hay muchas personas que sufren de hemorroides. ¿Tienen alguna acercamiento a tener un cáncer de colon? Vamos a contestar la pregunta de Marta con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Marta Ortiz, desde el Brizal. Adelante, Marta, con su inquietud. Mi pregunta es, ¿qué tanta incidencia tiene el estreñimiento con relación al cáncer de colon? Muy buena Muchas pregunta. gracias. Sí, muy buena. Sí, como dije al principio, es una de las principales causas de producción de cáncer de colon, por una inflamación. Produce inflamación en el colon y eso va haciendo un cambio de células allí y con el tiempo puede desarrollar un cáncer de colon. Y hablábamos de la hemorroide. De las hemorroides no como tal producen cáncer de colon, pero sí las hemorroides se producen mayormente por estreñimiento. Entonces el estreñimiento lleva al cáncer de colon. Entonces muchas veces uno lo asocia, no, que si tengo hemorroides voy a tener cáncer de colon. No necesariamente, pero sí debe evitar el estreñimiento, que eso sí lo llevaría a un cáncer de colon. Y me gustaría que explicara, que estuve no confirmando. La consulta de Marta. No. Excelente respuesta de la doctora, de Jaina, con relación a que si tiene 45 años, tu paciente, tú 10 años antes, 35. que dice que hay que hacer un diagnóstico, el tamizaje. ¿Qué significa? Tamizaje. El tamizaje, ¿qué significa?
significa? Bueno, existe un análisis que se hace en las heces, que es sangre oculta en heces. Dependiendo de eso, entonces valoramos, y de la edad del paciente, por supuesto, valoramos si se le va a realizar o no la colonoscopía. O es decir, que la paciente que llamó, que dijo que tenía que su abuela tuvo a los 50, podría hacerse un y ella tiene 36, que no tenga miedo, que tal vez no va a ser una colonoscopía, sino un tamizaje. Exactamente. Doctora, en un país donde consumimos tanto mangú y que se habla de que el plátano estreñe, ¿qué recomendación usted le daría a todos los dominicanos? Bueno, es difícil. Sí, bastante muy difícil. Sobre todo si las personas son procedentes de campo, que usted sabe que se desayunan y cenan con víveres, y cuidado si comen. Sobre todo nosotros los sureños. Gracias. No quería identificar la zona para que no me acaben, pero Dios sí. mío. Entonces, ¿qué recomendación le daría a esas personas que consumen víveres en su diario vivir? Todos los días. Casi. Así es. Gracias, Joel. Que puedan incluir en su dieta balanceada, que hagan un balance para evitar el estreñimiento y una de las posibles causas del cáncer. Claro, debe haber un balance en la comida. Usted puede comer su plátano, pero agréguele frutas, agréguele vegetales, agréguele proteínas. Quizá no lo consuma frito, en tostones, por ejemplo. Ay, es que es muy bueno, doctora. Ay, Dios mío. Muy bueno. Yo tengo una compañera, no voy a mencionar su nombre, que en esta semana yo estaba haciendo la cena y casualmente estábamos haciendo unos fritos y de una vez me dijo, me antojé de frito. Ay, Dios mío. Solo con una foto, imagínense. No. Con video. Pues hay que tratar claro que me antojé. No. Ella misma se descubrió. Se delató solita. No, pero doctora, bueno, primero la pregunta de Denise. Tenemos otro oyente. Bueno, doctora, estas líneas están full. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Ninosca Arias desde Santiago. Gracias, Ninosca. Gracias. Doctora, quisiéramos por favor que nos pueda relacionar la enfermedad de Crohn y el aspecto de la parte del cáncer. Excelente. Tienen una relación directa. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes con esta enfermedad tienen más riesgo de con el tiempo desarrollar cáncer de colon, por la inflamación que ya tiene ese paciente en el colon. Entonces, estos son los pacientes que hay que hacerle controles de colonoscopía. Lamentablemente algunos se quejan, doctora, de nuevo, pero sí, son los que llevan más seguimiento porque son los que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon. Un paciente con la enfermedad. Depende, si yo le hago una colonoscopía y la mucosa no está tan alterada del colon, puedo durar hasta 2 años sin hacérsela. ¿Y esa inflamación puede ser por la alimentación? Cambiando su estilo de comida. Pasa que la enfermedad de Crohn ya no es por alimentación, es algo ya autoinmunitario que se desarrolla, igual que la colitis ulcerativa, que son 2 tipos de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero que eso sería genéticas. otro tema aparte. Exacto. Sí. ¿Tenemos otro contacto? Tenemos varios contactos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Lorena, desde Santo Domingo Este. Gracias, Lorena. Adelante con su inquietud. Bueno, yo soy una chica de 31 años ya. Qué joven, igual que yo, Lorena. Me operaron de la vesícula hace ya 2 años y medio. Cuando me operaron de la vesícula, yo volví a mi vida bien, pero ¿qué pasa? Que yo siento que mi estreñimiento empeoró y yo cambio mis hábitos, una alimentación saludable, más fibra, más vegetales, menos ese tipo de carbohidratos, plátanos y demás. Y mi progreso de ir al baño es solo una vez al día. Mi tránsito intestinal es demasiado lento y mi estreñimiento es muy constante. Y eso me preocupa mucho, aparte de que me dijeron que yo debería tomar cierto tipo de probióticos y algo para que ayude también. Yo quisiera saber qué me dice la doctora con relación a eso. Doctora, vamos a hacer una cadena de preguntas y luego respuestas. Okay. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, le habla Melania Paniagua. Adelante, Melania, con su inquietud. Soy una persona de 7'3". Me hice una esterotomía hace como algunos 30 y pico de años, más o menos, una esterotomía total. Y también hace 1 año y pico que también la vesícula. No sufro estreñimiento para nada, doctor, al contrario. A veces me como mis alimentos y tengo que ir al baño, a veces hasta 3 veces, muchas veces, hasta 3 veces.
Me dicen los médicos que por eso yo no engordo, que yo peso 110 libras. Y me cuido de no comer con grasa. Ya no tengo que ir al gastro. ¿Qué debo de cuidarme? Porque ya yo no tengo vesícula. Bueno, le digo que yo como víveres y me voy al baño siempre, o sea, no sufro de nada de eso, gracias a Jehová Dios. Gracias por su inquietud. Doctora, ahí mismo con las dos preguntas que están vinculadas a vesícula, sabemos que la vesícula es un filtro que tiene el cuerpo humano con relación a lo que es la grasa que uno consume. Eso iba Entonces a voy con dos, y no son la consulta de Denisa, por si acaso. ¿Es cierto que las personas que no tienen vesícula tienden a hacer procesos diarreicos? Es la primera. Y la segunda está vinculado un poquito a lo que la oyente decía de que ella, después de que ella le quitaron la vesícula, tiene la digestión lenta. Tiene la digestión lenta. Lorena, de 31 años, correcto. Se grabó la edad, Marta. Wow. Porque estamos iguales. Exacto. Entonces, mi consulta sería, ¿cuántas veces debe de ir una persona al baño? Porque se habla de que como uno come, debería de ir. Cada vez que uno come debe ir al baño. Entonces, ¿qué tan cierto es ese tabú? Que cuando viene a ver es cierto. Bueno, pero la señora Paniagua de 73 años dice que va 3 inmediatamente. Sí, eso es lo ideal, de 2 a 3 veces lo normal. Al día. De ir al baño. Ya cuando eso disminuye, también hay que ver la consistencia de las evacuaciones, ya ahí entonces nosotros hablamos de estreñimiento. En cuanto la vesícula es importante, la vesícula contiene la bilis que la produce el hígado, que nos va a ayudar en el proceso de la digestión. Entonces, una vez ya no tenemos vesícula, ya la digestión de por sí se va a poner lenta. Y si lo asociamos a la edad, muchísimo más lenta todavía. Entonces, son aquellos pacientes que deben de acudir, debe llevar también un estilo de vida saludable, evitar las grasas, porque la va a poner el tránsito intestinal más lento, debe comer más fruta, más vegetales, hacer actividad física. Entonces, hay muchos pacientes que le quitan la vesícula, ya se sienten bien y se olvidan de todo. Y sobre todo la primera oyente que habla que se la quitó, pero que ahora siente su estreñimiento y ha cambiado su estilo de vida con relación a la alimentación. Claro. ¿Qué alternativa podría indicarle? Bueno, pues hay que acudir para evaluarla, colocarle dietas. Existen también laxantes que no deben de, por favor, automedicarse. Tienen que esperar que el gastroenterólogo se lo indique, porque existen un sinnúmero de laxantes en el mercado que a veces algunos producen más daño que el beneficio que el paciente está buscando. Y bueno, la señora Paniagua decía que ella tiene preocupación por las libras que tiene. Que ella tiene 73 años. Habría que medirla, pesarla, a ver si su índice de masa corporal está por debajo, si está en bajo peso. ¿Tenemos un contacto? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su pregunta con la doctora. ¿Quién nos habla? Doctora, yo tengo 70 años, pero que yo recuerdo, toda mi vida yo he ido muchas veces al baño, casi tan pronto como. Ya hoy yo tengo 3 veces, dígame si es normal. Yo siempre tengo monitoreo con la gastro, doctora. Gracias. Bueno, aquí tenemos otro contacto, doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, sí, Antonio Cuevas de Santo Domingo Este. Buenas tardes, Antonio, ¿cuál es su inquietud? Mire, siguiendo con el caso de la vesícula, yo soy también estoy operado de la vesícula, tengo ya unos 3 o 4 años. Y he estado leyendo, o sea, tengo el síntoma que estoy sintiendo es mucha resequedad en la mano, en los pies, y he estado leyendo y me dice que puede estar asociado a eso. Y dentro de la recomendación está el tomar sales biliares, a ver qué la doctora opina sobre eso. Ok, muchas gracias por la inquietud. Bueno, yo no recomiendo mucho las sales biliares. Siempre le digo al paciente que con llevar un estilo de vida saludable, mantener un peso adecuado, disminuir las grasas saturadas, con eso el paciente mejoraría bastante. Ok, doctora, las líneas están llenas, las redes sociales nos las están explotando, así que tiene que hacer el compromiso de que luego de este asueto por Semana Santa, sí, señores, conseguir a la doctora Jaina no es tan fácil. No, y también, pero antes de que ella se vaya, una recomendación, la Semana Santa,
Y la ingesta de habichuela con dulce antes de irnos. Excelente, excelente, claro. En esta Semana Santa, como yo siempre digo, no se vuelva loco, como siempre le digo a los pacientes, la Semana Santa va a pasar, las enfermedades luego van a quedar, entonces trate, si va a consumir habichuela, por favor, si usted sufre de alguna gastritis, de reflujo, trate en la medida de lo posible de no consumirla, consuma mucha agua estos días porque está bastante caluroso, 8 vasos de agua al día, frutas, vegetales y nos vemos al regreso. Ahí está muy bien, doctora. Es bueno que usted le dé su contacto a las personas. Y sus redes sociales. Y sus redes sociales si quieren visitarla. Sí, estamos en el Centro Médico UCE con el número de contacto 809-951-2244 y en las redes sociales en Instagram como doctora Yeina Mateo Gastro. Bueno, entonces vamos a una pausa y muchísimas gracias, doctora Yeina. Gracias a ustedes. Estás escuchando